Hola, ¿qué tal, querida iglesia de Vilasá? Muy buenos días y gracias por acompañarnos en este tiempo en el que vamos a estar juntos meditando la palabra de Dios. Hoy traigo un mensaje al que he titulado El hijo de la risa. El hijo de la risa. Y como te puedes imaginar, pues está basado en la historia del nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham y Sara, el hijo de la promesa, el hijo prometido, el hijo del pacto. Y esa predicación pues está inspirada en la lectura de Génesis capítulo 21, versículo del 1 al 7. Así que te invito a buscar en tu Biblia este pasaje, Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 7, y vamos a estar meditando un poquito en esta historia y tratando de sacar provecho espiritual para nuestras vidas. Así que leemos la historia en primer lugar. Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 7. Dice así, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo, Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Hasta aquí la lectura del pasaje. Hace muchos años ya el padre de un buen amigo mío, mientras predicaba, dijo algo que se me ha quedado grabado en la cabeza hasta el día de hoy. Y dijo, cada vez que veas una mujer estéril en la Biblia, prepárate, porque un milagro anda cerca. Y la verdad es que no le faltaba razón, porque la Biblia está llena de ejemplos de mujeres estériles con las que Dios hace cosas grandiosas. Y bueno, Sara es un ejemplo en el día de hoy de esta manera de obrar de Dios. Esa semana disfruté mucho estudiando este texto y creo que la risa de la que habla Sara se me contagió y espero que se te contagie a ti esta mañana también. Sara dice en su texto, en el texto, cuando tiene a su bebé Isaac en brazos, lo mira y dice, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Yo reí esta semana estudiando este texto, lo disfruté y espero que sea capaz de transmitirte eso y que tú también lo puedas disfrutar. Fijaos, vamos a hacer 4 sencillas afirmaciones. Va a ser una predicación breve y sencilla, pero espero que provechosa para vuestra vida. Lo que vamos a hacer son 4 sencillas afirmaciones o verdades que se extraen de este texto y sacar provecho para nuestras vidas. El mensaje, como os he dicho, se titula El hijo de la risa. El hijo de la risa. Y vamos a ver estas 4 verdades. Fijaos, la primera, Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. El versículo 1 comienza diciendo, recordándonos por 2 veces, que Dios hizo como había dicho. Que Dios hizo como había hablado. Y la relevancia de esas palabras la tienes que entender a la luz del contexto de la historia que están viviendo Abraham y Sara, porque lo que Dios acaba de hacer en este punto de la historia es sencillamente increíble. Increíble. Dios, ¿os acordáis? Dios llamó a Abraham y a Sara cuando ellos vivían en Ur de los caldeos. Y Dios le dice a Abraham, vete, deja esta tierra y vete a la tierra que yo te mostraré, porque yo tengo unos planes para ti. Yo te voy a hacer padre de una gran muchedumbre. Si puedes contar las estrellas que hay en el cielo en una noche en medio del desierto, puedes contarlas, pues así de numerosa va a ser tu descendencia. Yo voy a hacer de ti una gran nación.
A través de tu familia van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora, quiero que tengas en cuenta de que cuando Dios pone delante de Abraham este plan, Abraham y Sara no son unos jovencitos de 20 años que recién empieza con toda la ilusión a caminar juntos, a tener su proyecto de vida de lo que van a hacer. No. Abraham tiene ya 75 años y su esposa Sara 65. Y para más Inri, ella es estéril. Con lo que estos planes de Dios de hacer de ellos una gran nación, un gran pueblo, pues no van a ser sencillos de entrada. Abraham no es el rey de un gran ejército, de un gran imperio, un gran guerrero. Y Dios le dice, voy a aprovechar esto que tú tienes y a partir de ahí voy a hacer una obra maravillosa, un gran pueblo. No, Abraham llama a más o menos un pastor, un hombre que vivía de forma pues como en la época. No era un rey, no era un gobernador, era un señor que vivía pues de sus ovejas, de sus cultivos, de sus cosas. Y el Señor lo llama. Y realmente, pues teniendo en cuenta ese contexto, no hay mucho a lo que agarrarse para creer que lo que Dios ha dicho se va a cumplir, porque ¿qué evidencia tienen de que eso se puedan cumplir dos personas ya con una edad, cuando ella ya además es estéril? Y además lo único que tienen, lo único que llevan consigo es un sobrino que le va a dar poco más que dolores de cabeza y problemas. ¿Qué es lo que tienen? Tienen algo muy importante, que va a ser la base de toda su vida. Tienen fe en que la palabra de Dios se cumplirá. Tienen fe en que Dios cumple su palabra, que Dios cumplirá aquello que ha dicho. Y si conoces la historia de Abraham y Sara, pues sabrás que sus vidas no son perfectas, su fe no es perfecta, a veces su fe flaquea, a veces ellos tratando de que la palabra de Dios se cumpla a su modo, pues son capaces de forzar las cosas y más que ayudar entorpecen a los propósitos de Dios. Pero si conoces bien la historia de Abraham y Sara, no podrás negar que toda su vida son personas que caminan por fe. Toda su vida son personas que caminan creyendo en que Dios cumplirá su palabra. Y no son perfectos y tienen altibajos, pero la Biblia llama a Abraham el padre de la fe, y aquellos que creemos en él, hijos de Abraham, hijos del padre de la fe. Así que Abraham es un hombre que, en un sentido, no tiene nada para creer en lo que Dios ha dicho, que eso se pueda cumplir. Pero en otro sentido, tiene lo más importante, tiene fe en la palabra de Dios. Pero el caso es que los años van pasando, ¿verdad? Y las dudas, las inquietudes, las incertidumbres, a veces son enemigos que aunque no ganan la guerra, nos ganan alguna batalla. Y el tiempo va pasando, pero no hay descendencia, y empiezan a pensar a Abraham y Sara en que quizá lo que Dios les había dicho pues no era tan literal, quizá ellos debían de tratar de forzar esa situación, y lo que les ocurre es lo que ya conocéis y que hemos estudiado hace muy poquito tiempo, es que Abraham y Sara, siguiendo unas costumbres de la época, pues utilizan a su sierva Agar como una especie de vientre de alquiler. Y dicen, bueno, quizás es a través de este hijo más o menos adoptivo que Dios cumplirá esa palabra. Así que utilizan a su sierva como una especie de vientre de alquiler, cosa que no era el plan de Dios y cosa que les traerá también más de un dolor de cabeza, más de un problema. Pero ellos toman esta iniciativa. Y aún después de nacer este primer hijo de Abraham, que nace cuando Abraham tiene ya 86 años, pasan 13 años más. Y después de esos 13 años, cuando Abraham ya tiene 99, entonces Dios le da una palabra a Abraham y le dice, el año que viene vas a ser papá. Le dice Dios a Abraham y Sara, cuando ya tienen 99 años, casi un siglo, Abraham, y el Señor le dice, el año que viene, por esta fecha, vas a ser papá.
¿Y sabes cuál es la reacción de Abraham y de Sara? Se ríen. Se ríen pero no de gozo. Se ríen en un sentido, con una risa de incredulidad. Su risa es, sí, bueno, vamos a ser papás. Ahora que ya Sara ni siquiera tiene el periodo de las mujeres, ahora que mis senos van a dar leche ahora. Bueno, es una risa de incredulidad. Y entonces ahora yo retomo nuestro texto y vuelvo a leer las palabras del versículo 1, porque son justo un año después de esto que os he contado, de esta risa de incredulidad de Abraham y Sara. Y comienza el versículo 1 diciendo, y Dios hizo como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Parecía imposible. Parecía que había pasado demasiado tiempo. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Parecía. Y como dijo un poeta, y cuando parecía haberme sucedido todo, entonces me sucedes tú. Y eso es lo que experimentan Abraham y Sara. La sorpresa de que la palabra de Dios se cumple. Y vuelven a reír, pero esta vez sí, su risa es una risa de alegría, es una risa de gozo, no es una risa de incredulidad. Es una risa que viene de decir, sí, mi Dios es real, mi Dios cumple su palabra y ahora puedo descansar, puedo encontrar paz en mi Señor. Así que, ¿qué es lo que pretendo con este punto? Dios cumple su palabra. Pues que traigas paz a tu vida. Que traiga paz a tu vida en medio de tus circunstancias. En medio de tu enfermedad, en medio de tu soledad, en medio de tus conflictos, en medio de tu incertidumbre por el futuro. Dios cumple su palabra. Ten fe. Abraham y Sara durante 25 años vivieron muchas experiencias de mucho tipo, tuvieron que experimentar muchos sentimientos diferentes. Pero vive con fe. No siempre tu fe va a estar aquí arriba, ya lo sé. Pero en general, en tu vida, vive con fe, porque tarde o temprano la palabra de Dios se cumple a su tiempo. Y eso me lleva al siguiente punto, la segunda verdad. Dios es puntual. Dios es puntual. Dice el versículo 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y subraya esto, en el tiempo que Dios le había dicho. Esa frase es nuestra esperanza y a la vez nuestra desesperación. Porque sucede que a veces tenemos claro que Dios ha prometido que va a hacer algo. Pero el caso es que no sabemos cuándo lo va a hacer. Y eso a veces pues nos desconcierta porque no tenemos la fecha y la hora en la que eso que Dios ha dicho pues vaya a sucedernos. Y a veces pues nos desesperamos. A veces nos sentimos nerviosos, desanimados o quizá estafados. Entendedme. Cuando la incertidumbre, cuando la duda hace mella, podemos tener este sentimiento así como de estar estafado por Dios. Y hemos de luchar en contra de ese sentimiento. Y hemos de creer la verdad de que Dios cumple su palabra y que Dios es puntual. No nos desesperemos, no nos pongamos nerviosos, no intentemos como Abraham y Sara tratar de encajar las piezas del puzzle a la fuerza. Eso fue lo que ellos hicieron más o menos con la historia de su sirvienta, de utilizarla como un vientre de alquiler para tener a Ismael. ¿Qué fue eso? Tratar de forzar las piezas para que el plan de Dios se cumpla. Y solo trajo problemas a su vida. Dios es puntual. Él no se atrasa. Él no se adelanta. Cuando
Abraham y Sara empiezan a meditar en esta idea del vientre de alquiler, Dios no adelanta su plan, no dice, caray, voy a hacer que Sara se quede embarazada esta misma semana antes de que estos dos metan la pata y organicen un lío. No, Dios es puntual. Y nosotros no tenemos la capacidad de alterar su calendario, de alterar su reloj, ni cuando tratamos de obstaculizar sus planes, ni cuando tratamos de agilizarlos. Su reloj no está en nuestra mano. Yo no sé cuántos de vosotros habéis escuchado hablar acerca de un instrumento egipcio llamado sechat. No es un instrumento de música, es un instrumento que se utiliza para medir el tiempo. Una especie de reloj solar. Y eso lo utilizaban los egipcios pues, para tener una idea de qué hora era. Si tú a mí me das un sechat, yo no tengo ni idea de cómo es que se utiliza un sechat. Yo no sé si hay que ponerlo al sol, a la sombra, orientado hacia aquí, hacia allí. No tengo muy claro cómo es que se utiliza un sechat. Cuando yo quiero mirar la hora, pues saco mi móvil y ahí tengo la hora, la temperatura, el día de la semana que es, qué hora es en mi casa y en cualquier lugar del mundo. Y el egipcio pues mira su sechat. Yo miro mi móvil, el egipcio su sechat, porque yo entiendo mi móvil y el egipcio entiende su sechat. Así que si el egipcio quiere saber la hora, no puede mirar el móvil porque no lo entiende, el egipcio de hace miles de años, claro. Si yo necesito mirar la hora, yo no puedo mirar en el reloj solar del egipcio, en el sechat, porque yo no lo entiendo. ¿A dónde voy? Que ni yo, ni el egipcio de miles de años, ni tú, ni nadie, podemos tener acceso al reloj de Dios. Y hemos de vivir por fe. Cuando Abraham es llamado por Dios, te vuelvo a recordar, cuando está en Ur de los Caldeos tiene 75 años. Cuando nació Ismael ya tenía 86 años. Y cuando Dios le dice a Abraham, el año que viene vas a ser papá, Abraham ya tiene 99 años. Pasan 25 años hasta que Dios le da a Abraham unas magnitudes que él puede entender. El año que viene. El año que viene. Pero ¿a dónde voy con esto? Lo que quiero que entiendas es que durante 25 años Abraham vive por fe, creyendo que Dios cumplirá lo que él ha dicho, aunque sin saber cuándo y muy bien cómo es que se cumplirá. ¿Me sigues? Pues si me sigues, lo que me gustaría que hicieras es que vivieras por fe al menos los próximos 25 años de tu vida. Al menos los próximos 25 años de tu vida. Que tomes ejemplo de la vida de Abraham. No vivas con dudas, no vivas con incertidumbre, que esos enemigos no te ganen batallas en tu vida. Pueden arrastrarnos durante meses, durante años, y hacernos vivir arrastrándonos en nuestra fe. No des tregua a la duda, no des tregua a la incertidumbre, confróntalos y vive con fe en que la palabra de Dios se cumplirá, con fe en que Dios es puntual. ¿Has escuchado hablar acerca de la puntualidad británica? Pues, ¿sabes qué te digo? Dios es más puntual que un inglés. Yo no sé si esa medio broma te hace reír, pero a mí me da pie para llegar al siguiente punto, que es Dios nos hace reír. Dios nos hace reír. Dice el versículo 6, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Sara tiene 90 años ya cuando dice Dios me ha hecho reír. Pero creo que no me equivoco si te digo que durante 25 años Sara no siempre tuvo la sonrisa en su cara. Primero tienen que salir de su tierra, abandonar sus amistades, su entorno, sus costumbres, su comodidad.
y salir a un viaje por el desierto de hace miles de años, con las incomodidades y las inseguridades que eso podría generar, con la incertidumbre. Pero salen obedeciendo por fe la palabra de Dios y pasan por tiempos, pasan por hambrunas, tienen que refugiarse en ciudades con costumbres, con dioses diferentes a los suyos. A veces mienten y esas mentiras les meten en problemas. Cuando no, es su sobrino Lot el que les mete en problemas. Tienen que enfrentar batallas, guerras, conflictos. Sara tiene que luchar con los celos, con la envidia, con la incertidumbre, con las dudas, con todo un carrusel de emociones durante 25 años. Y es que 25 años son muchos años, pero un día, ¿sabes qué? Un día el reloj de Dios hace clic y las agujas se alinean y entonces ya la sonrisa no se borra de la cara de Sara. Y ella dice, Dios me ha hecho reír. Y no es la primera vez que Dios hace reír a Sara. Al menos sabemos que la primera vez fue hace un año, cuando Dios le dijo, el año que viene seréis papás, serás mamá, Sara. Y Sara entonces se rió por primera vez, pero se rió de incredulidad. Como os dije antes, fue una risa de, sí, hombre, ahora voy a ser madre, ahora con la edad que tengo, a buenas horas. Esa fue su primera risa. Pero esta risa era diferente. Esta risa de la que habla Sara ahora es una risa de gozo, una risa de paz, una risa de esa que te saca las lágrimas buenas, una risa de esa que te empapa las mejillas, una risa de esas que te deja el sabor a sal en la comisura de los labios. Esa risa es inquebrantable. ¿Y sabes qué? Además es contagiosa. Más contagiosa que cualquier cosa que puedas imaginar en este momento. Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá también conmigo. Dios había dicho que la familia de Abraham sería una bendición para todas las familias de la tierra, que de alguna forma su risa y su fe se contagiarían por todo el mundo y por todas las naciones hasta formar una multitud más numerosas que las estrellas que puedas ver en una noche en el desierto. Y eso necesariamente pasaba por el nacimiento de Isaac, pasaba por el nacimiento de ese bebé que ahora Sara tiene entre sus brazos y está contemplando con sus propios ojos. Isaac era la promesa del pacto que Dios había hecho con Abraham. De forma muy explícita, Dios le dice a Abraham en Génesis 17-19, Sara, tu mujer, que no haya dudas, no tu sirvienta, no más historias de estas, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, porque Isaac significa risa. Y os vais a acordar de esta risa. Y dice Dios, ahora sí literalmente, confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo, para sus descendientes después de él. Esto le dice Dios a Abraham, confirmaré mi pacto con Isaac, un niño que nacerá de Sara, tu mujer, y será un pacto perpetuo para todos los descendientes después de él. Como hemos dicho antes, el reloj de Dios no es nuestro reloj y sus planes abarcan más que nuestras vidas, son más grandes que nuestras vidas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la vida de Abraham va a pasar y Abraham podemos decir que es como un capítulo en la gran historia de Dios, pero Abraham es solo un capítulo. Y después va a venir el capítulo de Isaac, y después va a venir el capítulo de Jacob, y después va a venir el capítulo de José, de Moisés, de muchos más personajes que van a jugar un rol en esta historia de Dios. Pero el plan de Dios abarca la vida
de todos estos personajes. Sin embargo, su palabra siempre es coherente y lo que Dios ha prometido a Abraham, ese plan se va a ir cumpliendo y como el Señor ha dicho, a través de su descendencia, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Y eso sería así porque un día, de ese linaje de Abraham, un día nacería el verdadero Isaac, el verdadero hijo de la risa, que traería gozo a todas las naciones. Un día nacería Jesús. Y eso me lleva al último punto. Cristo, el hijo de la risa. Cristo, el hijo de la risa. Sara, con Isaac en sus brazos, dice: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y no le faltaba razón. No solo ella iba a ser bendecida a través de ese hijo, sino que como Dios había dicho, como Dios había anunciado, todas las familias de la tierra un día serían bendecidas a través de la descendencia de Abraham. Muchos años más tarde, otro niño nacería. Este niño también había sido anunciado, también había sido profetizado, también iba a nacer de forma milagrosa, también traería una sonrisa a su madre. Pero esta vez no solo su mamá sonreiría, esta vez todas las familias de la tierra sonreirían con el nacimiento de este niño. El Señor había anunciado un pacto perpetuo por medio de la descendencia de Abraham y el Nuevo Testamento nos enseña que Jesús es la pieza clave de ese pacto. Jesús es ese descendiente que bendeciría a todas las familias de la tierra. El pueblo de Dios no es Israel. El pueblo de Dios no son los judíos. El pueblo de Dios no son aquellos que tienen la circuncisión en su cuerpo. A veces nos confundimos con esto. Ese no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios lo forman todos aquellos que son hijos de la fe de Abraham. Hijos de la fe de Abraham. Es decir, todos aquellos que confían en Dios. Independientemente de su origen, de su raza, de su color, de su país, de su lengua, eso da igual. Lo que importa es si han respondido con fe a Dios igual que Abraham o no. Y eso no es algo que yo me esté inventando, eso es algo que el Nuevo Testamento enseña con claridad. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Has escuchado esto? Si sois de Cristo vosotros, sois linaje de Abraham y herederos según la promesa. ¿Herederos de qué? Herederos de ese pacto que Dios prometió a Abraham a través de Isaac, a través de su descendencia. Herederos de ese pacto perpetuo, de la promesa. Herederos de esa tierra prometida de la que fluye leche y miel que el Señor nos invita a buscar dejando este mundo, igual que Abraham, saliendo de nuestro Ur de los Caldeos y caminando con fe, con rumbo a nuestra tierra prometida. Dejando a un lado nuestros intentos de ayudarle, caminando solo por fe. Abraham tuvo fe en el hijo que estaba por venir y le fue contado por justicia. Abraham tuvo fe en el hijo que estaba por venir y le fue contado por justicia. Nosotros hemos de tener fe en el hijo que ya vino y nos será contado por justicia. Hemos de tener fe en nuestro mejor Isaac, en Jesús, aquel niño que igual que Sara, que traería la risa a nuestras vidas, y no solo a nuestras vidas, sino a todas las familias de la tierra. Déjame acabar con unas palabras que hay en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Dice Romanos capítulo 10, versículo 8, esta es la palabra de fe que predicamos,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de una eternidad sin risa. Salvo de una eternidad sin Dios. Estarás fuera del pacto de la promesa. La esperanza de la tierra de la promesa es para aquellos que creen que Jesús es ese descendiente de Abraham que traería la risa a todas las naciones, que bendeciría a todas las familias de la tierra. Jesús es nuestro mejor Isaac, el verdadero hijo de la risa, aquel que Dios no pararía el puñal, aquel que sería verdaderamente sacrificado en el monte y que traería salvación y bendición al pueblo de Dios por medio de la fe y por medio de su sangre. Confiesa con tu boca esta mañana que Jesús es el Señor de tu vida. Cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Esto dice la palabra de Dios. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y tú serás salvo. Cree en esta mañana y tú podrás decir, como dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Dios me ha hecho reír. Dios me ha dado a su Hijo prometido y me ha hecho reír. Pues, queridos, que el Señor os bendiga en esta mañana, que el Señor nos cuide y que el Señor nos dé fe para creer en ese mejor Isaac, en ese verdadero Hijo de la risa, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pues que así sea, queridos hermanos. Vamos a hacer una oración para acabar este tiempo de meditar en la palabra. Oh Señor, gracias por hablarnos por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por la coherencia que tiene tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver a través de la Biblia, a través de las generaciones de tantas personas, cómo es que tu plan no es truncado por nada ni por nadie, sino que es llevado a cabo por ti, Señor, y podemos ver que debemos confiar en ti, Señor, porque tu palabra se cumple, Señor. Tú nunca llegas tarde, tú no te adelantas, tú eres puntual, Señor, y cumples aquello que has dicho que vas a hacer, Señor. Y en esta mañana te quiero pedir que cualquiera que vea este vídeo, Señor, que no llegue a otra conclusión que no sea la de confesar con su boca que Jesús es el Señor, de creer en su corazón que tú levantaste a Jesús entre los muertos y que Él abrió un camino para que pudiéramos llegar a la tierra de la promesa, Señor, que podamos ser hijos de Abraham por medio de la fe, Señor, que no haya un alma que vea este vídeo que no llegue a esa conclusión en su vida. Señor, despierta fe en cualquier persona que escuche este vídeo, Señor. Haz algo en su corazón, Señor. Quita esos corazones de piedra, vuélvelos en corazones de carne, Señor. Que no haya nadie que escuche esta palabra y que no se conmueva, Señor. Que no haya nadie que, escuchando esta palabra, no caiga rendido y diga, yo quiero formar parte de ese pueblo, yo me rindo ante ese Dios y yo tengo fe, la misma fe que Abraham, en que la palabra de Dios se cumple y yo quiero vivir por fe el resto de mi vida. Que así sea, Señor. Con todo mi corazón te lo pido. Bendice a todas las personas que vean este vídeo y haz esa obra en sus corazones, Señor. Que no pueda la duda con nadie, que no pueda la incertidumbre y la inquietud con nadie, Señor. Que se rindan a ti con fe, que te busquen de todo corazón, Señor, y que encuentren la paz y la risa en tu Hijo Jesús. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Padre.